Hola, buenas tardes. Pues dando continuidad al tema de asesoría y consultoría financiera, encontré un archivo que me pareció bien importante y es este que nos habla sobre las desigualdades financieras urbanas y rurales y la inversión de las familias en educación. Creo que es importante para todo el tema de consultoría y asesoría, pues determinar una causa raíz. Y creo que partiendo desde la educación financiera y el interés de las personas por hacerlo, pues es un excelente punto de partida. Para este estudio, entonces, estaríamos hablando de cómo se analizan las desigualdades financieras entre áreas urbanas y rurales en China, ya que reduce la inversión en educación por parte de las familias. Para esta investigación, entonces, se utilizan datos de una encuesta nacional durante una década. Más exactamente, entonces, estaríamos hablando de la encuesta de las finanzas de los hogares de China en los años 2011 a 2021. Se tiene un total de 97.041 observaciones de 29 provincias en China. Para esto, entonces, se utilizó un modelo econométrico, ya lo muestro a continuación. Para nuestro modelo econométrico, entonces, estaríamos hablando de este modelo en el cual pues tenemos algunas variables. Aquí estaríamos hablando de la inversión anual en educación. Aquí entonces estaríamos hablando de una variable independiente, que es un índice compuesto basado entre el acceso a crédito, las tasas de préstamo, las coberturas de los bancos y las sucursales bancarias. Y aquí entonces tendríamos otras variables que son ya de control de activos del hogar, como son los ingresos, las deudas, el tipo de propiedad de la vivienda, el número de hijos, cantidad de ancianos y pues finalizando estas ecuaciones tendríamos aquí estas variables que nos hablan ya como de los efectos fijos por año con el propósito de eliminar pues los errores sistémicos de la ecuación. Aquí, como les mencionaba hace un momento, pues están como el tema de las variables que se eligieron para el modelo. Vamos entonces a revisar aquí en el mapa cómo está estructurado directamente. Entonces de aquí se tienen 5 puntos importantes, de los cuales está el primero, que es el impacto principal de estas desigualdades, pues trae consigo una reducción de la inversión en educación, y el efecto es más fuerte en las familias rurales, dado que estas familias pues necesitan un flujo de caja, necesitan retornos financieros más inmediatos y pues por medio de la educación no se llega en esa misma velocidad a la que ellos lo necesitan. Entonces por eso es más fuerte en las familias rurales. También entonces nos hablan en el artículo sobre la persistencia bajo diversas estrategias econométricas. Aquí entonces, como estábamos mencionando, pues independientemente de los modelos, de las variables que se estén utilizando para zonas rurales, es persistente ese efecto en las familias rurales sobre las urbanas. Aquí en los mecanismos económicos, entonces también entran unos puntos importantes que hacen que la brecha entre urbanos y rurales sea más pronunciada, y están pues el acceso a préstamos, que en zonas rurales es un poco más complejo porque tienen ciertas restricciones crediticias, como lo es por ejemplo las locaciones o las sucursales a las que se pueden dirigir para poder realizar todo el tema de préstamos y tener facilidad de créditos, y por lo mismo pues los costos de endeudamiento son más altos. Al ser más difícil para las entidades bancarias llegar a los pueblos y hacer como todos los procesos, pues tiene un costo más alto en temas de interés. Y obviamente pues el retorno de los activos financieros. Como les decía ahorita,
Entonces, lo que se espera es que se tenga un retorno financiero más rápido y desde el área rural, pues se dificulta un poco más esperar a que se den los tiempos por educación. Y se da algo que se llama el efecto crowding out, que es un desplazamiento de los fondos de educación a activos financieros de rápido retorno, que mencionaba hace un momento, y es pues ya la plata que yo tengo destinada para realizar inversión en temas educativos para la familia, pues se invierte más bien en obtenerlos a través de otras formas dentro de los activos del hogar, bien sean activos financieros, para ellos tranquilamente puede ser vender algo o simplemente pues invertir en el mismo campo para obtener esos rendimientos. De aquí, entonces, lo mismo que significaría, pues que tienen esa preferencia por las inversiones especulativas. Es decir, pues yo invierto en algo que yo creo que me va a funcionar y pues no lo tengo como con ninguna base académica, ninguna base educativa. Para los canales teóricos utilizados en el artículo, entonces, pues tenemos la percepción de retornos económicos reducidos y es que, pues, de manera rural se hace más notorio, como lo mencionábamos hace un momento, pues la necesidad de esos retornos económicos pronto, ¿cierto? Rápidos. En zonas urbanas, pues digamos que también se hace muy notorio esto, pero pues se tienen acceso a diferentes mecanismos que pueden facilitarlo más ampliamente. Esto conlleva a un debilitamiento de confianza de movilidad social y esto va muy ligado al el estatus social de cómo anteriormente en China se tenía el pensamiento de que estabas mejor rankeado socialmente dependiendo de tu educación, dependiendo de tus estudios. Ahora ya se está movilizando todo esto al tipo de retorno que tú estás teniendo por medio de tus inversiones. Y pues que también nos lleva a la cultura de comparación y consumo del estatus. Yo empezar a comparar cómo estoy versus la otra persona y cómo esta persona o cómo puedo llegar yo más rápidamente a donde está, cómo puedo tener eso que tiene esa persona, entonces lleva a querer buscar esos recursos por cualquier medio y dejando a un lado todo el tema de la educación. Y pues que obviamente también aumenta esa brecha en ingresos disponibles tanto en zona rural como urbana. De aquí entonces, pues que se haga necesario tener en cuenta algunas variables como los mencionamos inicialmente para el modelo y es pues los activos o las deudas del hogar, los ingresos anuales, el número de hijos y ancianos, el estatus laboral y la edad que se tiene. Para el modelo econométrico planteado, pues son como las variables más representativas. Y pues finalmente que esto también requiere unas implicaciones de política, unas intermediaciones de políticas públicas que se hace necesario para que se pueda retornar o se pueda dar mayor credibilidad al estudio, a la educación. Estaría entonces promover una inclusión financiera. Con esa inclusión financiera, pues nos referimos es a que se pueda tener una estrategia pública en China para facilitar la inversión en capital humano, hacerlo más competitivo a largo plazo. Esto pues también deberían implementarlo todos los países. Entre más capacitada esté la gente, pues mayor competitividad me pueden traer. Expandir infraestructura en zonas rurales, pues en algunos lugares se hace muy difícil el acceso formal a servicios financieros, pero que sea a bajo costo, porque de nada sirve que se pueda realizar tener una sucursal bancaria o una entidad que apoye a las personas de zonas rurales,
pero que los costos de interés o los costos de financiamiento sean muy altos, no se logra el objetivo. Lo que hace entonces que la gente pues utilice o acuda a préstamos informales principalmente en las familias rurales. De aquí entonces que se pueda fortalecer la movilidad social. Esto creería yo que a través de becas y subsidios para apalancar gastos de las familias y entidades que realmente garanticen la distribución, que no se dé algo que creo que se da muy frecuentemente en nuestro país y es que se crea la entidad pero la plata nunca llega a su destino. Y pues que hayan mecanismos de distribución de riqueza, va enfocado como en lo mismo, en que ese mecanismo realmente sí sea efectivo. Em, de cara a conclusiones del modelo, entonces podemos encontrar aquí dos puntos importantes y es, primero, pues la distribución del dinero nos aparece que es negativa, es decir, la desigualdad financiera y la educación tienen una relación inversa en menos 1.152 nos daría ese coeficiente y pues en rural es aún más en 0.162, lo cual entonces nos indica que el impacto en zonas rurales es mucho más elevado. Ya entonces, como conclusión, creo que este estudio se hizo en China, pero pues, es aplicable creo que a la mayoría de zonas rurales, incluso en nuestro país. Creo que la educación financiera es algo que debe estar presente todo el tiempo para poder llegar a un mejor desempeño, para poder tener mayores herramientas y poder lograr entonces mejores resultados. Muchas gracias.